Entrevistas en Élite Noticias. Le damos ya la bienvenida a Eduardo Peña Hurtado, quien está con nosotros justamente para hablar del tema del IES como presidente del directorio. Bueno, realmente el tema del IES es un tema que nos preocupa a todos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Élite Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos a los oyentes de Radio Élite. Doctor, bueno, como le decía yo al inicio, el tema del IES y del BIES son temas que nos preocupan a todos realmente. Cuéntenos un poquito acerca de todo lo que se está haciendo, porque para nadie es un secreto que obviamente, pues para tratar de salvar el IES, que no es un tema nuevo, siempre se dice que lo mejor es tener más afiliados. Pero esto lamentablemente no ha ocurrido obviamente por la crisis económica, la pandemia y todo lo que hemos venido arrastrando hasta el momento. ¿Estas nuevas políticas que el gobierno actual trata de implementar de alguna forma han contribuido al incremento de afiliados o todavía no? Bueno, los afiliados sí han ido subiendo progresivamente en el transcurso de los años. Si bien no ha habido un despegue importante, cada día el IES tiene un poco más de afiliados. De hecho, el IES tiene unos vendedores de afiliación que nosotros, digamos, ahora son 90 y el mejor de ellos es una señora que se llama Teresa Peña, que vive en Cuenca, afilia alrededor de 3.400 nuevos afiliados cada año. Es la número 1 en afiliaciones. Luego de ella vienen pues otros, digamos, hay muchos otros más participantes que se dedican a afiliar constantemente. Entonces el IES va creciendo, sí, progresivamente en el transcurso de los años en el número de afiliados. Doctor, pero ustedes querían, perdón que lo interrumpe, ustedes querían justamente promover la afiliación de los jóvenes desde los 15 años. ¿Cómo funcionaría esta figura? Sí, ok. Este plan, que lo hemos denominado el Sub-24, está diseñado para atraer personas que tienen entre 15 y 24 años, que estén dispuestos a afiliarse tempranamente al IES con una cuota de alrededor a $50 mensuales, y eso les va a permitir tener todos los servicios de salud y además acceder a préstamos hipotecarios, que si es su primera casa, como va a ser pues en el caso de personas que tengan 18 o 20 años, esta casa, este crédito hipotecario va a tener un interés de alrededor del 6% anual, que es una muy buena opción para aquellas personas que van a empezar su vida productiva, que son emprendedores y que pueden acceder a todos los servicios de salud del IES y además a los créditos hipotecarios del BIES. Doctor, muy buenos días. Gabriela Wellington le saluda. Otro mecanismo que se estaba impulsando desde el IES es la aportación voluntaria, sin distinción de edad. Para cualquier persona que no esté afiliado directamente por su empleador, lo pueda hacer de manera voluntaria. Pero también se ha barajado la posibilidad de un abuso de esta figura que puede perjudicar a la larga al IES. En el caso de las personas que se afilian, aportan un valor muy alto con la aspiración de en su momento recibir una pensión por jubilación también alta. ¿Cuál es este balance? ¿Qué mecanismos pues se están tratando para evitar este perjuicio? Pues al IES, que lo que sabemos es que no tiene dinero, lo que menos tiene es eso. Sí, no, bueno, de hecho el IES hoy sí tiene dinero y va a seguir teniendo si es que tomamos los correctivos hoy. Porque la teoría de que podría tener problemas en el futuro se basa en el tema demográfico que sufre hoy o que vive la humanidad. O sea, el problema de la seguridad social no es un problema exclusivo del Ecuador. Y el problema que tienen todas las seguridades sociales es que hoy la gente vive más que el momento que se diseñó la seguridad social hace 90 años, en 93 o 94 años. En estos años, lo que pasa es que nosotros en Ecuador no le hemos hecho los cambios que necesita. Si nosotros hoy tenemos un promedio de vida de alrededor de 83 años y hace 90 años el promedio de vida era 71 años, cuando se pensó el sistema de jubilación,
usted se jubilaba a los 65 años y luego su promedio de vida era hasta los 71. Es decir, en promedio, un jubilado vivía 6 años después de jubilarse. Hoy vive 15 años después de jubilarse. Entonces, cuando se pensó el sistema de seguridad social y el sistema de jubilación, los números eran muy diferentes y nosotros en el camino no hemos hecho nada para mejorar ese sistema actuarial. De hecho, lo que sí hemos hecho es complicarle el tema actuarial poniéndole, por ejemplo, estas jubilaciones como la que usted se refiere, en donde si usted se afilia a los 60 años y se jubila a los 70, en 10 años de aportaciones va a recibir un valor desproporcionado respecto al número de aportaciones que tiene. Y eso hay que corregirlo. Doctor Peña, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo a los tiempos y un gusto tenerlo en Élite. Pero mi reflexión personal como usuario del IES es que el IES está haciendo todo para deshacerse de un poco de viejos como yo, porque nos tratan de tal manera que creo que nos quieren a la fuerza eliminarnos de la plantilla de los jubilados, porque qué maltrato que nos tienen, no solamente a los usuarios más viejos, pasados los 60 como yo, sino también a los jóvenes, porque las administraciones del Seguro Social han sido pésimas. No hay castigo para el que se lleva la plata en sacos, y lo digo por experiencia. Pasamos una pandemia donde el Seguro Social se vieron cosas terribles, desde la funda de cadáveres, venta de productos a través del Facebook. Hablamos de Salcedo que se lo sacaba del hospital del Seguro Social en el sur. Eso ha parado porque hay que detenerlo. Hay mafias dentro del Seguro Social que se llevan entre cocido y crudo, como decía mi abuela. Hace unos 2 días detuvieron a enfermeros, a jefes de bodega, sacándose del hospital de Durán medicinas. Hay que detener las mafias que están dentro del Seguro Social. No sé si usted está de acuerdo. No, a ver, parte estoy de acuerdo, en parte no. Mire, si usted ya está jubilado... Todavía no, pero creo que yo no llegaré a jubilarme si me siguen tratando así. No, sí va a llegar. Está bueno. En términos generales, la salud en el mundo ha mejorado. ¿Por qué la gente vive más? Es porque la salud en general en el mundo, y esto tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública, con el sistema de salud de la Seguridad Social, ha permitido que las personas vivan más y vivan sustancialmente más en el siglo XXI, debido a que, bueno, parte de la tecnología y parte de los cuidados médicos, hoy las personas tienen cómo curarse de cosas que antes eran imposibles. Por ejemplo, fiebre tifoidea. Es decir, en el siglo XX, a principios del siglo XX, la gente se moría de tuberculosis, de tifoidea, de causas desconocidas, le ponían a ciertos tipos de cánceres. Hoy eso se cura casi todo. Y se cura casi todo, primero, porque hay atención de salud, y segundo, porque la tecnología y los antibióticos han avanzado de manera sustancial, en primer lugar. En segundo, el IES tiene 788.000 jubilados que todos los días 19 del mes cobran su pensión. Pensión que significa alrededor de $400 millones mensuales que el IES paga puntualmente y seguirá pagando. En tercer lugar, respecto de las malas atenciones, ¿qué pasó con el tema de atención de los hospitales del IES? El IES estaba diseñado para atender exclusivamente a cotizantes, llámense jubilados o empleados activos. En algún punto, hace unos 10 años, se decidió que el IES debería atender a las esposas y a los hijos de los aportantes, y esto fue incrementar el número de participantes en la salud del IES, en los sistemas de salud del IES, que lo llevó, si lo ponemos en tiempo real, nosotros hoy tenemos 3.200.000 participantes activos, pero tenemos 8 millones de usuarios. Entonces, ese incremento entre 3 millones algo a 8 es un incremento de usuarios que nunca estuvo presupuestado, y esos usuarios nunca han aportado. Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene un sistema que está diseñado para 3 y llegan 8? El sistema colapsa. ¿Qué hizo el IES? Dijo, ok, voy a usar prestadores externos. Y empezamos a usar prestadores externos. Entonces, sí, el tema del número de usuarios es importante y la solución para eso
es aumentar las aportaciones de aquellos que aportan, o sea, aumentar el monto de aportación para poder paliar en parte el mal servicio que perciben todos, al ser todos mucho más de los programados. En tercer lugar, vamos al tema de la corrupción. Efectivamente, nosotros hemos vivido temas complicados en el tema de administración hospitalaria. Estamos atrás de todos esos tipos de corrupción, como a través de compras de medicamentos vía organismos internacionales como Naciones Unidas y como la Organización Panamericana de la Salud. Eso le quitaría esta intermediación mafiosa que hay en la compra de hospitales, en la compra de medicamentos por parte de los hospitales. Entonces sí estamos trabajando en el tema y esperamos tener resultados en los próximos meses. Doctor, si me permite, sobre todo porque se han planeado algunas soluciones. Me imagino que usted está haciendo un mapeo para inmediatamente intervenir, no solamente por la corrupción, porque usted puede comprar las medicinas sin intermediarios, pero se lo roban en la bodega. Tengo, usted sabe, más de 30 y pico de años en la calle, casi 40 en la profesión, y nunca falta en cualquier administración, en cualquier gobierno, que se llevan de la bodega del hospital de aquí, que se llevan de la bodega del hospital de allá, que se dañan los equipos aquí, porque los dañan desde adentro. A veces es de adentro el problema. Entonces, ¿hay algún tipo de solución integral, de fondo, que pueda subsanar, cambiar la situación del IES? Porque el IES tiene la capacidad económica, pero cuando tiene un saco roto, nada lo llena. Claro, no, efectivamente, y en eso, mire, el tema del robo de medicinas en bodega, si bien ya podemos corregir el tema de las compras de medicinas y que los hospitales estén bien abastecidos, hoy andan alrededor entre el 70 y el 80% de abastecimiento. La idea es que no falten medicamentos. La idea es que los medicamentos más comúnmente usados, que son 100, de un vademecum de alrededor a 1800, 100 son los que más rotan. Nuestro esfuerzo ha sido que esos 100 no falten en ningún centro primario de atención, de manera que ahí donde van el 80% de los usuarios sean solucionados sus problemas y no haya ningún tipo de escasez. Luego, en el tema de las bodegas, efectivamente hemos tenido problemas y esto, la solución que aspiramos tener es un sistema de control de Cardex digital, de manera que usted, para poder retirar un medicamento, tenga que apuntarle con una pistolita y eso haga una descarga automática de la bodega. De manera que paciente X, paciente Boris, le prescribimos pues tantas ampicilinas y le hacemos la descarga vía una de esas pistolitas, como usted ha visto en las farmacias o en los lugares donde compra, que van haciendo el descargo vía digital. Entonces, esa es una de las soluciones que pretendemos implementar para poder tener el control del egreso de medicinas. Doctor, usted dijo también que no había problemas de dinero, es decir, que el IES, y con usted a la cabeza, se garantiza que hay el total cubrimiento de las pensiones. Sí, señora. Hoy no hay problemas, ni va a haber problemas en los próximos 3 años. Pero si es que no hacemos lo que debemos hacer, que es corregir esas distorsiones respecto de, por ejemplo, jubilaciones atípicas como la que usted refería, gente que aporta 10 años y se jubila con una cantidad no proporcional. Es decir, hay que corregir la fórmula de cálculo para el monto de jubilación. Ya no pueden ser el promedio de los 5 mejores años, porque en ese sistema también hemos tenido trampa. ¿Y cuál era la trampa? Que el empleado le decía al empleador: oiga, jefe, mire que ya me voy a jubilar, súbame la aportación. No le decía súbame el sueldo, le decía súbame la aportación para yo poder coger más. Entonces, estas distorsiones que hacían que obviamente aquel empleado que se le atendía su requerimiento por parte del jefe y durante 5 o 4 años se le subía la aportación de manera artificial, iba a recibir una jubilación desproporcionada respecto de sus aportaciones durante los 30 o 35 años que aportó. Entonces, tenemos que corregir el cálculo del monto. ¿Cuál es la propuesta? Que ya no sean 5 años, que sean 15 años. ¿Cómo llegamos de 5 a 15 años?
podemos ir aumentando un año cada año. Es decir, este año, 2024, usted va a necesitar, por ejemplo, el promedio de 6 años, y el 2025 serán 7 años, y el 2026 serán 8 años, y así sucesivamente hasta llegar a 20 o quizás 30 años, en donde el promedio que usted va a recibir de jubilación va a ser mucho más concordante con los sueldos que recibió durante toda su vida. Entonces, esa es una de las reformas que hay que hacer. Luego, en segundo lugar, hay que aumentar el monto de aportación para la jubilación. ¿Por qué? Porque hoy la gente vive más y cuando usted se jubila, el jubilado necesita eventualmente atención diferente cuando tiene 70, 75, 80 años o 85 años. Lo más probable es que necesite insulina si es diabético, antihipertensivo si es hipertenso, y estas enfermedades son crónicas. Usted va a tomar su insulina por toda su vida, igual que el antihipertensivo, lo va a tener que tomar hasta que se muera. Entonces, ¿por qué le hago este ejemplo? Porque el momento que usted es jubilado, el costo de mantener un jubilado para el IES es mucho más alto cuando vive 80 años que cuando vivía 71. Entonces, todos esos factores tienen que ser tomados en cuenta para, en esta reforma, subir el monto de aporte para la jubilación de los ecuatorianos. Doctor. ¿A cuánto hay que subirlo? De 20.6, lo más probable es que haya que llevarlo a 30%. ¿Cuándo? Habrá que hacer una pendiente y este aumento deberá ser implementado durante los próximos 10 o 15 años. O sea, ahí sí no va a tener problemas de jubilación nadie. Doctor, si no lo hacemos, obviamente va a haber problemas. Doctor, solo una inquietud más con respecto a lo que usted mencionó, que actualmente no solo el afiliado es quien accede a los servicios de salud, sino también su familia, es decir, su esposa, sus hijos, si tienen 2, si tienen 3, si tienen 10 hijos, todos acceden a los servicios de salud y esto de alguna manera colapsa las agendas de los médicos. ¿Qué soluciones se están ventilando actualmente para poder pues tratar de subsanar lo que se causó pues con esta reforma en este sentido del uso del IES? Sí, claro. A ver, ahí hay dos cosas. Primero, estamos tratando de hacer un agendamiento de citas digital a través de un robot que puede manejar los espacios que tienen los médicos que están libres, ¿no? Y hacer un match con geolocalización del paciente que llama. De manera que usted, si llama pues de la ciudad de Guayaquil, no importa dónde le atienda el médico que está libre, le va a hacer una consulta por teléfono o por video, en el cual, si el médico lo considera necesario, lo va a derivar a un centro primario de atención que está cerca de donde usted llama, porque él va a poder determinar vía telemática dónde está usted ubicada. Ese sistema de agendamiento lo más probable es que esté implementado en los próximos 2 meses. Y eso va a hacer que vía digital, es decir, esto es puro software, usted pueda ser atendida mucho más rápidamente y, si es necesario, sea derivada a un médico de la especialidad que usted requiere, que además va a estar cerca, relativamente cerca de donde usted está. Retirar retirar el beneficio a los familiares del afiliado no es una opción. No, eso es un poco, a ver, el momento que usted le otorga un beneficio, la Constitución es bastante garantista de los derechos y sería muy complicado retirarle el servicio a las personas que ya lo están recibiendo. Pero claro, lo que hay que hacer es fondearlo adecuadamente. Y o sea, para cobrarle al afiliado que tiene mujer e hijos, no una parte igual, pero algo significativo para que el Seguro Social también se tenga liquidez. De acuerdo a las cargas. Claro, pero es que a ver, lo que vemos ahí es, si hacemos los números de lo que cobra, del 20.6 que cobra el Seguro Social, en el sueldo básico, para hacer el ejemplo, que es $460, lo que le va a llegar a salud es algo así como $40. Entonces usted está pagando $40 mensuales para tener atención usted, su esposa y sus 2.1 hijos promedio, porque sí, aquí lo que usamos es promedio para no decir, bueno, tiene 2, tiene 4, tiene 5. Y acuérdense que en el siglo pasado la gente tenía muchos más hijos que los que tiene hoy. Y ese efecto demográfico también afecta a la seguridad social, porque potencialmente nosotros en el futuro tenemos menos participantes para la seguridad social
porque tenemos menos hijos. Y cuando hay menos hijos, obviamente va a haber menos posibles participantes en el futuro. Es un problema que es mucho más grave para China que para Ecuador, pero que lo vive el mundo entero. Las seguridades sociales europeas también, con su tasa de natalidad, que es casi negativa, o sea, no tienen hijos, tiene problemas graves y la fondean haciendo que los participantes a la seguridad social paguen más. Esa es la solución para salud, incrementar el costo de la prestación. Doctor, solamente mi última pregunta, y es hacia futuro. Usted tiene un macro plan, porque el IES necesita un macro plan de reestructuración integral, no solamente administrativa, porque hemos tenido administradores del IES que lo ponían en una pizarra, cogían un borrador, ya está, no hay más deuda, ya no tenemos dinero. O sea, eran magos tremendos, pero no cobraban también. Hay deudas que todavía empresas, y hablo de medios de comunicación, que no pagaron al Seguro Social, desaparecieron y nunca le pagaron el servicio a los trabajadores. Hay deudas todavía. Pero debe haber un macro plan hacia el futuro para evitar todas estas cosas, corregir todo esto. Y una última cosa, no creí llegar a decirlo, pero ¿y si nos pasa la pandemia, porque nadie lo pensó, estamos preparados para tal vez otra similar? A ver, empiezo por el tema de la pandemia. Yo creo que la humanidad aprendió lo que era una pandemia. Ninguno de nosotros vivió una pandemia antes. Y hubo pandemia de peste bubónica que se llevó a la tercera parte de la humanidad conocida en ese entonces. Entonces, ¿qué pasó cuando la gente aprendió que la peste bubónica pues se transmitía por las ratas, por las pulgas que le picaban a las ratas y luego le picaban a la gente y le transmitían esta enfermedad? Y en esa época pues no había antibióticos, entonces había que irse al campo. Sí, la humanidad aprendió cómo manejar una pandemia. La que nosotros vivimos, la del COVID, que era un virus, un desgraciado virus, que se llevó a mucha gente, pero nos enseñó que si nos vacunábamos contra el virus, entonces las posibilidades de morirnos eran mucho, mucho más remotas que si no nos vacunábamos. Hicimos vacunas en cantidades importantes en tiempos récords. Es decir, la tecnología funcionó de primera mano. Yo creo que hoy la humanidad, en términos generales, está mucho más preparada para afrontar una pandemia viral que lo que estuvo en el pasado. ¿Por qué? Porque esta pandemia que pasamos nos dejó lecciones muy válidas. En segundo lugar, cobranzas. Me voy a referir a la otra parte de la pregunta, que es si estamos listos nosotros en el IES para cobrar. Y la respuesta es sí. Nosotros tenemos ahora enviada a la superintendencia una reforma a la ley que se llama 658, que nos va a permitir cobrar en hasta 7 años las deudas de aquellas empresas que no han pagado sus aportaciones. Que de hecho, usted como empresario, no pagar una aportación es un pecado grave. No pagar la parte del empleador, pero no pagar la parte del empleado es un pecado mortal, porque eso se considera peculado. Usted está usando dineros ajenos, no suyos, que son los que corresponden al afiliado. Y esos pecados mortales deben ser corregidos. Doctor Peña, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando quieran, chicos.